Oh, hola, buenas tardes a todos y a todas. Qué sorpresa. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. J. Está todo atentando en mi contra aquí. Bueno, les cuento que hoy día vamos a hablar sobre los derechos en una constitución ecológica. Como les dije en la primera clase, vamos a tener cuatro clases. La primera fue sobre razones para una constitución ecológica y las tres, esta y las dos que vienen, son sobre las instituciones en particular que podrían existir en una constitución ecológica. Las primeras, esta va a tratar entonces sobre los derechos, luego van a tener con Gabriela Burdiles una sobre principios y una sobre instituciones y organismos que podrían estar en esta nueva constitución. ¿Cuáles son los objetivos particulares del día de hoy? Nos tiramos para atrás. ¿Cuáles son los objetivos particulares del día de hoy? Vamos a revisar la redacción que tienen algunos de los derechos fundamentales en nuestra constitución actual, la del 80, y vamos a hablar de qué redacción podrían tener en una nueva constitución, también tomando en consideración cómo es que están redactados en los tratados internacionales. Esos derechos, para efectos didácticos, y durante la clase así lo van a ver, los dividimos en los que ya están actualmente en la Constitución y cómo podrían cambiar, y algunos que no están actualmente en la Constitución y que podrían ser reconocidos en la nueva Constitución. Vamos a ver, eso sí, antes, algunas cuestiones básicas sobre los derechos humanos, para que entendamos, para que estemos todos en un mismo pie sobre qué significan los derechos humanos. Como los derechos humanos nacen históricamente después de la Segunda Guerra Mundial y tienen principalmente como idea proteger la dignidad de las personas. Este es el elemento central con el cual se construye la idea de derechos humanos, la dignidad de las personas, y proteger esa dignidad respecto de los, principalmente, abusos de poder que pueden producirse por parte de los estados. Originalmente viene desde ahí la idea de tener derechos humanos, ¿no? De decir, la dignidad de los individuos tiene un cierto límite, tiene una cierta esfera que no puede ser invadida por el poder estatal. Como es posterior a la Segunda Guerra Mundial, esto está muy arraigado precisamente en las vulneraciones a la dignidad de los individuos que existieron durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, sin embargo, la cuestión ha evolucionado hacia otros espacios, porque entendemos que los derechos humanos, manteniendo esta idea de control del abuso del poder, no solamente están para controlar las posibilidades de abuso de poder estatal, sino que también están para controlar las posibilidades de abuso de cualquier otro poder que esté suficientemente concentrado. Esto tiene que ver con que no nos gusta en el derecho de la modernidad al menos, no nos gusta que el poder se concentre demasiado, porque el poder cuando está demasiado concentrado tiende a la arbitrariedad, tiende a tomar decisiones que son desproporcionadas y que pueden pasar a llevar valores fundamentales como la dignidad de las personas. Los derechos humanos se reconocen con ciertas características que están acá listadas, la mayoría de ellas. En primer lugar, que son derechos universales y que por lo tanto se los reconocemos a todos los individuos de la especie humana por el solo hecho de ser humanos, desde siempre y en cualquier momento y en cualquier lugar tienen estos derechos humanos. En segundo lugar, que son derechos inalienables, vale decir que no se los puedo otorgar a un otro, un alien, que es un otro en latín, entonces no puedo alienarlo, no puedo enajenarlo, no puedo dárselo a alguien más, sino que van adheridos a mi condición de ser humano. También y la propia voluntad de un sujeto
puede pasar sobre sus derechos humanos. Este es un aspecto bien controversial e interesante, pero es un aspecto que se reconoce internacionalmente y desde hace mucho tiempo, y que nos lleva a cuestiones como algunos fallos que han obligado a la conservación de la vida de personas que están poniendo su vida en riesgo. Les doy por poner un ejemplo, los presos en huelgas de hambre, se ha autorizado que se les dé alimentación forzada. Personas que están en un sector de riesgo, por ejemplo volcánico, y que no quieren salir de sus territorios por distintas razones, se ha autorizado que sean removidos por el uso de la fuerza, por esta idea de irrenunciabilidad. En cuarto lugar, son intransferibles, o sea, no se los puedo entregar a otra persona. Eso para algunos efectos es irrelevante, puesto que todas las personas tenemos derechos humanos, pero es relevante en el sentido de que no puedo venderlo, no puedo cederlo, no puedo arrendarlo, entonces no me puedo despojar de él. Y son indivisibles en el sentido de que todos los derechos humanos debieran poder disfrutarse y no algunos debieran poder disfrutarse en desmedro de otros. Esto también es un concepto complejo, porque les dije, creo, a propósito de alguna pregunta, lo hablamos el martes pasado, pero cuando nos enfrentamos a una decisión concreta para una ley, para lo que sea, muchas de las decisiones concretas van a tener que ponderar entre derechos, porque existen muchas situaciones que son trágicas, en el sentido propio de la palabra trágica, y que por lo tanto requieren del sacrificio de alguno de los principios que están puestos en juego para la toma de esa decisión. No deberían las decisiones públicas tomarse de manera que alguno de estos derechos fundamentales sea negado, sea vulnerado de manera excesiva. Eso no quiere decir que no puedan ponderarse y que a veces uno de los derechos vaya a ser, por así decirlo, favorecido frente a otro en una decisión particular. Pero sí quiere decir que no pueden ser anulados algunos de los derechos para efectos de darle preponderancia a otros. Ahora, ¿por qué todas estas reglas? Particularmente, creo yo, porque no confiamos en nuestras posibilidades de manera individual, respetarnos tampoco estos derechos. Por eso muchas de estas características tienen que ver con prohibiciones hacia los individuos relacionadas con sus derechos fundamentales. Y no es solo que no confiemos en que los individuos van a poder administrar estos derechos, ¿no? Sino que no confiamos que los puedan administrar porque entendemos que existen una serie de situaciones en las cuales las asimetrías de poder podrían llevar a los individuos a, por ejemplo, renunciar a un derecho fundamental para efectos de complacer una posición de alguien que está en una posición de poder. Entonces, podría, por ejemplo, alguien renunciar a un derecho fundamental para beneficiarse de una relación que tiene, no sé, con su jefe, o con el alcalde, o con su pareja, y en todos esos casos no admitimos esta posibilidad como sociedad occidental, como civilización, no admitimos esta posibilidad porque entendemos que tiene que haber un mínimo que es el que constituye la dignidad que las personas se les debe respetar en cualquier situación. Bueno, se les llama derechos humanos a los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales, y acá hacemos la distinción, para solo efectos didácticos también, con los derechos fundamentales. Le llamamos derechos fundamentales a los que están reconocidos explícitamente en algún ordenamiento jurídico. Típicamente van a ser los mismos, o sea, son los derechos humanos de los tratados internacionales los que van a estar reconocidos después en las constituciones, en las leyes, en los distintos países. Sin embargo, se habla de derechos fundamentales cuando estamos frente a la manera en que lo norma un ordenamiento jurídico nacional. Hablamos de derechos humanos cuando estamos hablando de las garantías que se establecen en el orden internacional. Bueno,
Y son muy importantes los derechos fundamentales, los derechos humanos, porque reconocemos en general en el mundo occidental y en particular en nuestra Constitución, reconocemos que existe un límite al poder constituyente, incluso en los derechos humanos. O sea, cualquier poder constituyente o constituido en el mundo actual, en la civilización actual, se encuentra limitado por los derechos humanos. Y por tanto no podría, al menos esto desde el no poder es una cuestión teórica siempre, ¿no? Pero no podría establecer una regla que vaya en contra de los derechos humanos. La Constitución del 80, la Constitución que tenemos actualmente vigente, hace parte de la propia Constitución a los tratados de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por Chile. Por lo tanto, todos esos tratados entendemos que ya son parte de la Constitución actual. Y este artículo, que tiene que ver con el cambio constitucional en el que estamos viviendo, también establece como un límite los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esta frasecita va a tener muchísima discusión, porque ¿cuáles son los tratados internacionales que son efectivamente los que limitan el poder constituyente? Me imagino que alguien va a tratar de, creo yo, pasarse de vivo y decir que también los tratados comerciales serían tratados que limitan el poder constituyente. Eso, a mi juicio, no tiene ninguna razonabilidad, ni en la norma, ni en la lógica del derecho, pero probablemente va a existir esa discusión. Lo que sí vamos a estar probablemente la mayoría de acuerdo, salvo la gente que se quiere salir de la ONU y ese tipo de gente, vamos a estar todos de acuerdo en que sí los tratados, y que se quieren salir de los derechos humanos también, los tratados de derechos humanos establecen algún nivel de limitación a la constituyente y por tanto deben estar incorporados en una nueva constitución. Ya. Todas estas son bases teóricas importantes para efectos de lo que vamos a hablar ahora, que es particularizar cuáles derechos. No vamos a hablar de todos los derechos que pueden estar en una constitución, obviamente, vamos a hablar de solo aquellos que hemos, por ahora, vinculado a la idea de constitución ecológica, y entonces vamos a ir viendo uno por uno esos derechos. Yo les voy a ir mostrando los que tienen primero, los que están en la constitución actual, les voy a ir mostrando la redacción que tienen actualmente, la redacción que tienen en los tratados internacionales de derechos humanos y cuáles son las modificaciones que, a nuestro juicio y para efectos de una constitución ecológica, deberían hacerse en una nueva constitución. Algunos probablemente van a ser tremendas discusiones, muy interesantes, otros no tanto quizás. Partamos por el más evidente de todos, el derecho al medio ambiente. El derecho al ambiente no está establecido en tantos tratados de derechos humanos. De hecho, no está establecido en ningún tratado de derechos humanos que haya sido ratificado por Chile. El convenio, el Acuerdo de San José, que es el que contiene los derechos humanos para América, no contiene el derecho al ambiente sano, sin perjuicio de lo cual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho al medio ambiente sano sería una manifestación del derecho a la vida. Y entonces tendríamos que entender que dentro del derecho a la vida tenemos también el derecho a vivir en un medio ambiente sano. En la Constitución actual, y como sabrán la mayoría, la redacción dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esa redacción es una redacción única, o sea, somos el único país que la tiene redactado así. Tiene una razón histórica bastante razonable, que es que cuando se redactó este artículo no habían muchos modelos, porque fuimos la quinta constitución en el mundo en tener esto. Podrían haber copiado la española, que decía un derecho a vivir en un ambiente adecuado, pero bueno, en lugar de copiar esa, pusieron esta frase libre de contaminación. Esa frase, libre de contaminación, ha significado algún nivel de discusión y de problema a la hora de entender qué significa el derecho, qué contiene este derecho, que es una discusión que se ha
producido en torno a si solamente vamos a tener vulnerado nuestro derecho al ambiente cuando exista contaminación, y por tanto exista un elemento, sustancia o combinación, energía, que de alguna forma daña al medio ambiente, uno. Dos, o cuando exista un elemento, energía, combinación que esté regulado como contaminación, o sea, que hay una ley específica que diga esto es contaminación. O tres, cuando haya daño ambiental en general, o sea, cuando podría haber algún otro tipo de fenómeno distinto a la contaminación que de todas maneras constituya una vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esa ha sido la discusión que se ha dado actualmente. No actualmente, se ha dado durante los 30 años o más que tiene de discusión este asunto. Salir de esa discusión es bastante importante. Entre otras cosas, porque esa discusión no, si bien ha evolucionado bastante, no permite capturar todos los elementos que hoy en día creemos y cree la doctrina internacional que son parte del derecho al medio ambiente sano. No permite capturar ciertas especificidades que tiene el derecho al medio ambiente sano en relación con otros derechos. Y entonces, probablemente tengamos que movernos hacia una nomenclatura, hacia una escritura, hacia una redacción que esté más vinculada con la manera en que está internacionalmente reconocida. En el Protocolo de San Salvador, que como les dije, es un tratado que Chile no ha firmado, o sea, no ha ratificado, se reconoce el medio ambiente de esta manera que está acá. Se reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, bastante distinto a lo que tenemos hoy, y se reconoce que los estados deberán promover la protección y preservación y mejoramiento del medio ambiente. Esta segunda parte, no la pusimos aquí en la redacción, en la lámina, pero esta segunda parte está similar en nuestro derecho actual. No la pusimos ahí, pero está similar. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar, creemos nosotros, para efectos de una constitución ecológica? La redacción que, y este ha sido el trabajo más largo, porque la idea de cambiar la redacción del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación viene desde hace muchísimo tiempo, y en el caso de FIMA lo hemos trabajado al menos desde el año 2016, cuando vino el proceso constituyente de Bachelet, y pueden encontrar en la página web de FIMA los informes de esa época, hablando precisamente de la necesidad de cambiar esta redacción. Creemos que la mejor redacción actualmente sería reconocer el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Por qué? El ambiente sano, porque entendemos que al decir ambiente sano nos estamos refiriendo a todo el cuerpo conceptual que se ha ido creando en torno a el de ambiente sano a nivel internacional. Y entonces, cuando decimos ambiente sano, estamos diciendo todo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 23/17, que no les puedo resumir ahora, pero que si quieren profundizar en eso, pueden leerla. Entre otras cosas interesantes dice, el derecho al ambiente sano incluye el derecho al agua, el derecho a la alimentación, incluye los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Incluye obligaciones del Estado. Todo eso está en ambiente sano. Y entonces creemos que esa parte de esta redacción es probablemente la parte más relevante. Más relevante en esa conexión. Pero además, este medio ambiente sano, decimos, debería ser también ecológicamente equilibrado. Y aquí, esto es una copia de la Constitución de Costa Rica, que dice medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Primero porque Costa Rica es un ejemplo en materia ambiental y por lo tanto mirarlo para efectos de entender cómo podríamos regular mejor pareciera ser una buena idea.
Pero además porque, como dice aquí abajo, el hecho de que pongamos dentro del derecho al ambiente sano la lógica del ambiente ecológicamente equilibrado nos permite ampliar el objeto de protección desde solamente las personas individualmente consideradas que tienen derecho al medio ambiente sano, a también el medio ambiente. Esto es como, podríamos decir que es como un paso intermedio hacia los derechos de la naturaleza. Después vamos a ver los derechos de la naturaleza también, pero esto es como un paso intermedio. Todavía no le reconocemos a la naturaleza derechos aquí, pero sí reconocemos que necesitamos equilibrio ecológico y que eso es más que el medio ambiente sano. Porque no es solo respecto de nosotros, sino que respecto del propio medio ambiente. Bueno, y por supuesto se amplían los criterios de protección, apartándose de esta idea que les decía antes de la contaminación como el gran problema, cuando es uno de los muchos problemas que pueden producirse como violaciones al derecho al ambiente sano. Ya. Con eso terminamos este primer derecho. Segundo derecho, el derecho humano al agua. No hay en este minuto una redacción sobre el derecho humano al agua en la Constitución. No hay derecho humano al agua en la Constitución. Lo que hay es precisamente lo contrario, diría yo, que es este reconocimiento de un derecho de propiedad para las personas que tienen derechos de aguas. Como esa frase que está ahí es el inciso 11 del artículo 19, número 24, entonces dice: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares propiedad sobre ellos. Por lo contrario a lo que pretendería el derecho humano al agua. ¿Cuál es la redacción que podemos encontrar en los acuerdos internacionales? En este caso se contiene particularmente en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la observación número 15 dice: el derecho humano al agua es un derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir los riesgos de las enfermedades relacionadas con agua, satisfacer necesidades de consumo y cocina y necesidades de higiene personal y doméstica. Esta ocasión del Comité Económico, Sociales y Culturales es la que ha recogido en este año, ya 2 veces al menos, la Corte Suprema chilena para establecer que existe un derecho humano al agua en Chile, a pesar de que no esté redactado directamente en la Constitución. Yo no tengo muchas dudas de que, salvo una calamidad muy calamitosa, vamos a tener en la nueva Constitución un derecho humano al agua redactado de manera adecuada. ¿Estoy o me congelé? Hola. Todo bien. Hola. ¿Estás? Sí, veo, ya. Yo veo todo congelado. Ok. Ahí volví, parece. Ya, perdón, tuve un pequeño viaje por la desconexión. No, no te has ido, no te has ido. Voy. Ya, gracias, Anita. Entonces, vamos al tercer derecho, que sería el derecho de acceso a los bienes comunes. Y voy a explicar una parte del derecho humano al agua precisamente relacionado con el derecho de acceso a los bienes comunes. El derecho humano al agua tiene al menos dos variables que son bien importantes para efectos constitucionales. Una variable es que las personas tenemos derecho a tener una cantidad de agua mínima, como dice la redacción del test, del
del comité DESC, tenemos un derecho a una cantidad de agua mínima para poder satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Y eso significa una obligación del Estado. De hecho, si han visto la discusión que ha existido sobre el derecho humano al agua en la Corte Suprema en este año en Chile, lo que se ha establecido siempre es que el Estado tiene que entregarle a las personas un mínimo de 100 litros de agua diaria para el consumo, para sus necesidades. No tiene solamente entonces que ver con acceder a el bien común agua que esté ahí fluyendo o en una napa, en un acuífero subterráneo, sino que tiene que ver también con que el Estado me entregue agua si es que no es posible hacer ese acceso. Pero la segunda variable es el acceso. Y aquí está junto con el derecho de acceso a los bienes comunes en general. Esta parte empieza a ser, y por eso mismo no tiene redacción en tratados internacionales, porque esta parte empieza a ser un poco rompedora de las lógicas tradicionales del derecho actual. ¿Por qué? Porque resulta que el agua, el aire, los servicios ecosistémicos, las funciones ecosistémicas, las altas montañas, los glaciares, el mar, las playas, las riberas, son bienes que uno podría reconocer como bienes comunes, por distintas lógicas. En el caso del aire, en el caso de la luz solar, en el caso del agua, son bienes comunes a toda la humanidad porque naturalmente son bienes comunes a toda la humanidad. No pueden ser ni siquiera físicamente apropiados, ¿no? Hay otros bienes que podrían físicamente apropiarse, como las playas, pero que hemos reconocido desde el derecho romano, desde hace más de 2000 años, hemos reconocido que son bienes comunes, bienes a los que todos tenemos acceso. Las riberas de los ríos, las playas, la alta mar, están en esa categoría. Y hay otros bienes que todavía no han sido categorizados, porque la ciencia, la técnica más que la ciencia, la técnica permite ir fraccionando las cosas. Y así como alguna vez tuvimos naturaleza y después dejamos de tener naturaleza y empezamos a tener recursos naturales, ahora también tenemos servicios ecosistémicos. Y entonces el oxígeno, no el oxígeno, sino que cuando el árbol captura CO2 y fija parte de ese carbono en el suelo y emite oxígeno, todo ese proceso, que es un proceso que naturalmente ha sido común a toda la humanidad desde siempre, digamos, empiezan a haber fuerzas que quisieran privatizarlo. Las semillas son un buen ejemplo de eso, ¿no? El hecho de que las plantas, de que los vegetales se reproduzcan o tengan estos elementos que permiten su reproducción, empieza a ser privatizado, cuando es claramente un proceso natural, y un proceso que, siendo un proceso natural, entonces es común a todas las personas, pero empiezan a ser privatizados. Y este es un proceso, algunos autores lo llaman el proceso de cercamiento. Es un proceso que viene sucediendo desde 1600, incluso desde 1500. Empiezan a cercarse, a dividirse aquellas cosas que se entendieron tradicionalmente como comunes. Ese acercamiento y ese fraccionamiento del mundo produce un montón de problemas ambientales, más allá de todos los problemas sociales que podrán imaginar y que son reales. Produce también problemas ambientales, porque si entendemos al medio ambiente como la interacción entre los elementos de la naturaleza, bueno, esa interacción, si puede ser cortada en ciertos espacios, empieza a afectar el sistema completo. Si puede ser sustraído cierto elemento, el agua, si puede ser sustraído cierto elemento, el aire, bueno, deja de funcionar el sistema completo. El agua probablemente es el ejemplo más fácil para nosotros, porque efectivamente podemos
movernos pocos kilómetros desde donde sea que estemos y vamos a llegar a algún valle donde se sustrajo el agua y el ecosistema desapareció en ese valle. Y quizás ahora hay cerros con paltos o una minera vendiendo cobre o, no sé, piscinas o lo que sea, pero ya no hay ese ecosistema, porque se sustrajo un elemento que era esencial para el funcionamiento. Entonces, entender de nuevo que existen bienes comunes y que esos bienes comunes en su interacción son los que finalmente crean la naturaleza, por así decirlo, constituyen la naturaleza, es súper importante para una constitución ecológica. La constitución actual, y ahí está, la constitución actual lo tiene pensado desde la propiedad. Está en el artículo 19, número 23. Y lo que dice es que todos los bienes son susceptibles de propiedad, excepto aquellos bienes que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así, y excepto aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, a todas las personas. Pero bueno, ahí dice a todos los hombres. El punto es que incluso nuestra constitución actual, con todos sus dispositivos más bien neoliberales, con todos sus dispositivos más bien privatizadores, de todas maneras reconoce este límite, ¿no? Y reconoce este límite porque es un límite que se ha reconocido en el derecho tradicionalmente. Y el avance de una constitución ecológica tendría que ver, o debiera tener que ver, con extender la lógica de los bienes comunes, o sea, decir cuáles son, y por lo tanto impedir que esos, al menos, esos que se pongan ahí, sean privatizables, por un lado. Y por otro lado, al decir que son bienes comunes, también se está diciendo dos cosas. La primera de esas dos cosas es que esos bienes... Hoy de nuevo me congelé, ¿estoy? Voy a cambiar de Wi-Fi, denme un segundo si es que estoy. Sí, sí está. Sí, se escucha va bien. bien. De corrido. No, igual se escucha medio cortado. ¿Estás? Te vemos. Sí, estoy cambiando de Wi-Fi. Voy al tiro. Uy, sí, todo mi internet está mala. Ya, bueno, voy a seguir porque entiendo que me están escuchando. Yo no los veo moverse como un cuadro abstracto, pero no importa. Ya, entonces, el hecho de que sean bienes comunes significa, por una parte esto, que es como sacarlos de la posibilidad de privatización, pero por otro lado también significa que estamos reconociendo que los bienes comunes, o sea, que esos bienes, que son comunes, están primero para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y después para otros usos. Por lo tanto,
el agua, o las playas, o lo que sea, primero tiene que tener un acceso abierto que permita que cualquier persona pueda pescar, beber agua, etc. Y luego se pueden ejecutar actos al respecto, como por ejemplo entregar permisos de uso, concesiones administrativas que permitan a ciertos tipos de actividades reguladas operar con esos bienes. Porque de todas maneras necesitamos, aparentemente, por lo menos en el mundo que vivimos actualmente, necesitamos que esos bienes estén asignados, una porción de esos bienes estén asignados a ciertas actividades que consideramos valiosas. Ya. Y la tercera pata de que sean bienes comunes, y que es la que a mí, corazoncito, más le gusta, es que el hecho de que sea un bien común quiere decir que no es ni un bien público, no es del Estado, no es el Estado el que lo tiene que administrar, ni es un bien privatizable, y por lo tanto no son los privados dueños los que van a tener que, los que podrían eventualmente privatizarlo, sino, o sea, podrían administrarlo, sino que la administración debiera ser comunitaria. Y debiera ser comunitaria y situada, ¿no? O sea, territorial. Quienes habitan en una cuenca debieran tener, si reconocemos que el agua, los ríos son bienes comunes, quienes habitan la cuenca debieran tener la administración de ese río. Quienes habitan el borde costero deberían tener la administración de esa playa, de ese borde costero. De manera que existe una vinculación territorial, efectiva, física, entre las personas que están habitando y las personas que están administrando. Por supuesto no significa que vamos entre todos a administrar, no sé, la cuenca del Maipo, no la vamos a administrar todas las personas que vivimos en la cuenca del Maipo, que es donde está Santiago, directamente. Pero sí que debiéramos tener un organismo administrador de esta cuenca que fuera representativo de nosotros. Bueno, justo las cuencas son parte de otra clase, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, que debiéramos tener una incidencia sobre la administración de estos bienes comunes que nos empecen, que nos son más relevantes. Bueno, todo lo que dije antes está en esta lámina porque no cambié de lámina en el minuto que debía hacerlo, pero ahí está, ¿no? Entonces, permite el acceso a los bienes que por esencia son comunes, limitando posibilidades de privados y del Estado de obstaculizar el acceso, obliga a las personas y al Estado a mantener un uso responsable y sustentable, precisamente porque al ser bienes comunes son bienes que no son solamente de esta generación tampoco, son de esta generación y de las generaciones futuras, y entonces deben ser mantenidos para las generaciones futuras. Y por último integra una perspectiva más respetuosa, por lo mismo, con las generaciones futuras y con el equilibrio ecosistémico, y de ahí entonces derivan algunas de las importancias que tiene este reconocimiento de los derechos del acceso a los bienes comunes. Vamos a darle la palabra a Cristian y a un par de preguntas más si quieren, y después pasamos a esto porque nos vamos a cambiar de tema. Cristian. Hola, Ezio, hola a todos. De Ostrom, de los bienes comunes, y donde ejemplificaba como varias formas, digamos, de gestionar estos bienes comunes, pero que tenían una cierta complejidad. Entonces, bueno, cada territorio tenía que tener distintas formas, casos exitosos, casos no tan exitosos. Hay un ejemplo en California, en la década de los 50, en España, interesante. Porque yo no le dije que hartas opciones, cómo ahí, no sé, la Constitución o posteriormente alguna institución, no sé, de otra clase, puede apoyar esta diversidad de formas de gestión, porque finalmente no va a haber un formato en particular y tienen relativa complejidad, por lo que yo leía, digamos, en su libro, de estos distintos tipos de gestión de estos bienes comunes. Sí. Eso te lo pregunto como... ¿qué opinión tenías al respecto? ¿Cuál puede ser el paraguas para poder generar un adecuado proceso de gestión de los bienes comunes? A mí en particular me preocupa eso. Son bienes comunes, pero ¿cómo los regularizamos para que efectivamente no haya sobreexplotación de los peces más allá de la pesca industrial, que la pesca artesanal también podría generar el mismo problema? Claro.
Bueno, yo creo que, no creo yo, Elinor Ostrom, ese libro de Elinor Ostrom y sus estudios se ganaron el Premio Nobel de Economía por algo, ¿no? Y ella efectivamente establece cuáles son las condiciones con las cuales un bien común puede ser administrado puramente de forma comunitaria. Existen ciertas condiciones, como por ejemplo la continuidad generacional de las personas que habitan el territorio, que es una de ellas, hay varias más. Yo no apostaría directamente por una gestión completamente comunitaria de los bienes comunes en general, sino que probablemente una administración comunitaria, pero que tenga un componente estatal, que asegure el cumplimiento de ciertos objetivos normados y también esa administración comunitaria creo que va a tener que tener una forma predefinida, o sea, no puede ser, sí puede ser, pero me parecería riesgoso que se deje a completa libertad de las personas de una comunidad tomar la decisión completa sobre el tipo de administración que van a tener. Creo que tiene que haber un marco que debiera estar establecido en una ley, no en la Constitución, pero debiera haber un marco de cuáles son las formas en que se ejecuta esa administración, por principalmente dos cosas. Una cuestión cognitiva, o sea, se hace mucho más fácil cuando ya viene preconstruido algún tipo de opción de regulatoria, que yo creo que tiene que ser flexible, pero tiene que existir. Y segundo, porque hay que bloquear de alguna manera los intereses y los incentivos a la explotación masiva y rápida, que es parte de la pregunta que tú hacías, Cristian, también. O sea, ¿cómo evitamos la tragedia de los bienes comunes? Esa es la pregunta. Claro, y lo evitamos... hoy pasa con la alga, con el kelp, por ejemplo, y que es artesanal. Pero Claro. hay una sobreexplotación y un problema ecológico ahí hoy con eso. Y hoy el Estado es el que un poco 100% define las reglas, las cuotas, etc. O sea, tendría que ser como transitar a un mix. Yo creo que hay que transitar a un mix, o sea, eso es parte de la propuesta, pero eso de todas maneras no es algo que me parece va a estar definible en una constitución, sino que hay que hacerle una siguiente bajada que tiene que ser mucho más detallada en una ley. Jimena. En realidad, en relación al punto del uso de la agua, el uso del agua podría existir una prioridad que fuera en relación al uso ecosistémico por sobre el uso humano, por considerarse el ecosistema, si no funciona va a ser perjudicial al uso humano. Y la otra pregunta, disculpa, la otra pregunta dice relación, no logro comprender bien si establecemos los derechos humanos, está en relación a las personas, lógicamente, como tú dijiste, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se habla del medio ambiente como sujeto de derecho, ¿cómo hacemos esta relación? El medio ambiente como sujeto de derecho es el medio ambiente el sujeto de derecho. ¿Sería paralelo a los derechos humanos? Esas son las dos preguntas. Gracias, Jimena. A la segunda pregunta, sí, es paralelo. Vienen unas láminas más, así que lo voy a explicar con más detalle, pero efectivamente es una institución distinta, no es parte de los derechos humanos, obviamente, porque es un derecho de la naturaleza y no de los humanos, y tiene entonces toda una consideración especial. Respecto de la priorización del uso del agua, claro, muy probablemente, eso lo olvidé de mencionar, así que gracias por hacerme la pregunta, porque muy probablemente sea positivo poner en la Constitución que existe una priorización de uso para la mantención ecosistémica y el uso humano. Ahora, la pregunta, si la llevamos al vértice más crítico, en el cual necesitamos sacar agua para que las personas beban o van a, no sé, fallecer o digamos van a tener problemas, pero si sacamos el agua va a haber un problema con el ecosistema, puesto en esa situación más crítica, probablemente el derecho ceda a favor de las personas y no a favor del ecosistema. Probablemente. Ahora, igual es una situación relativamente de laboratorio, porque seguramente hay otras soluciones distintas que propiciar la muerte de ese ecosistema o la muerte de esas personas. No sé, soluciones como traer agua de otro lugar o desalinizar, o depende del tiempo que uno tenga, pero existen soluciones intermedias
para permitir que estas dos cosas se conjuguen, que es lo que finalmente uno debería tratar de buscar, que se conjuguen. Pero esos son los dos usos que deberían estar priorizados efectivamente. Carolina. Hola, buenas tardes. Mi consulta es respecto al derecho de acceso a los bienes comunes y es respecto a los minerales. Desconozco si actualmente cómo es el tratamiento, si son considerados como comunes o no, pero en el caso de ser así, ¿se tendría que cambiar el tratamiento legal que existe respecto a la minería y las concesiones que se entregan a estos? Excelente pregunta, Carlos. Los minerales en general no han sido considerados como bienes comunes, sino que han sido considerados como bienes públicos, o sea, bienes del Estado. Ahí hay una diferencia que es importante hacer entre los bienes que son comunes y por lo tanto de todos y todas, y el Estado no los tiene por qué administrar, podría administrarlo, pero no necesariamente, los bienes que son públicos y entonces le pertenecen a todos y a todas, pero es el Estado el que los administra, y los que son privados. Los minerales son bienes estatales y han sido reconocidos como bienes estatales desde hace muchísimo tiempo, incluida la Constitución del 80. Eso es bien importante igual de tener en consideración. O sea, incluso esta Constitución, con todas sus lógicas, dejó a los minerales como bienes estatales. Sin embargo, todo el detalle normativo, o sea, el Código de Minería, las leyes posteriores a la Constitución, que regulan cómo es que se van a generar posesiones mineras, concesiones, y cómo se va a extraer y vender los minerales, no necesariamente respetan esta idea de que son bienes estatales. Y ahí hay una larga discusión sobre cuáles deberían ser los beneficios que obtiene el Estado cuando se explota un bien que es del Estado. Y la bajada más rápida de esa discusión, pasando así como muy rápido por todas las variables, pero es el royalty, ¿no? Entonces, ya que los minerales son del Estado de Chile, son de Chile, entonces Chile se los puede vender a un privado para que los explote. Y al vendérselos debería cobrarle por explotarlos. Y ese cobro es el royalty. Probablemente una discusión que haya en la constituyente va a ser sobre la existencia de royalties. Y probablemente quede. Eso es no necesariamente que esté en la Constitución, pero sí es lo normal en todos los países que haya un cobro por parte del Estado para el uso privado de bienes que son públicos, como los minerales, como podría ser el agua eventualmente, como podrían ser otros bienes también. Ezio, una consulta. Me llamó la atención La Anita, de, ¿no? sí, me llamó la atención de que no tuviéramos un ejemplo en nuestras cartas fundamentales en que aparezcan los derechos de acceso a los bienes comunes. No sé si ustedes lo han investigado, ¿por qué esto no aparece en otras cartas fundamentales que estamos viendo como ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el peligro, cuál es la dificultad de haberlo establecido en las cartas fundamentales, así como nosotros hoy día estaríamos poniéndolo en la nuestra? ¿Por qué no aparecen en otras? No estoy seguro de si aparece o no aparece en otras. Es un estudio que estamos realizando en todo caso. Lo que mostré ahora es que no están los tratados internacionales, no que no esté en otras constituciones. Probablemente en otras constituciones existe algún tipo de limitación a la propiedad parecido al que tenemos nosotros, porque tiene esta raíz del derecho romano. Pero no me atrevería en este minuto a responderte si es que existe o no existe en otras constituciones el acceso a los bienes comunes. Ya, vamos entonces con la siguiente patita. Esta es la más peliaguda. Queda una pregunta, Ezio. Perdón. Dale. Hola. Hola, ¿estás? XD, ¿estás? Anas.
¿No? Ya, seguimos. Ok, vamos entonces con las limitaciones a la libertad económica. Ya, actualmente tenemos en nuestra Constitución estos dos artículos que están aquí detallados, ¿no? El primero, que es la libertad... Bueno, se me fue la lámina. El primero, que es el que se ha llamado la libertad económica, que es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Y el segundo, que es el derecho de propiedad. Aquí, simplificado en su redacción, porque el derecho de propiedad tiene una redacción mucho más larga y profunda en la Constitución, pero partamos por esta, ¿no? Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esto comprende cuanto exija los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, en estas dos partes de los derechos que están en la Constitución actual que les puse acá, lo que vemos son cuáles son las limitaciones que actualmente tienen estos dos derechos. El derecho a la libertad económica, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, tiene como límite la moral, el orden público, la seguridad y las normas legales. Eso es lo que se dice que son los límites. Y en el caso de la propiedad, tiene los límites que la ley establezca y que deben estar basados en los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Esos son los límites actuales de estos dos derechos. Sin embargo, no debería estar acá todavía. Ya. Sin embargo, existe una cláusula en la propia Constitución, que es el artículo 19, número 26, que establece que los derechos fundamentales no pueden ser afectados en su esencia. Eso, en su esencia, eso es un invento propio de nuestros constituyentes, ¿no? Que ha tenido como efecto, que no necesariamente lo dice así la Constitución, pero en este caso hay que mirar los efectos. Ha tenido como efecto que estos dos derechos, particularmente, algunos otros también, pero particularmente estos dos derechos, han sido muy difíciles de limitar, porque se considera que las limitaciones que se les quieran imponer por ley, como lo establece la Constitución, de todas maneras son inconstitucionales si es que afectan la esencia del derecho. Y entonces la discusión se torna una discusión bien esencialista, que es, bueno, ¿qué significa la esencia de este derecho? ¿Cuál es la esencia del derecho de propiedad? ¿Cuál es la esencia del derecho a la libertad económica? Y esa esencia, que por supuesto no es algo que exista realmente, termina siendo construida desde las interpretaciones que los propios constituyentes, algunos después devenidos en profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, principalmente, han ido creando sobre el contenido de esos derechos, ¿no? Y esa ha sido la manera en que el Tribunal Constitucional, sobre todo, ha ido resolviendo respecto de las posibilidades de limitar estos dos derechos, de la libertad económica y de la propiedad. Cuestión que ha sido un grave problema porque lo que termina sucediendo es que se limita la posibilidad de la democracia de decidir respecto de la manera en la cual nos organizamos. Sobre todo cuando nos encontramos frente a una organización social que tiene mucho de base en la propiedad y que por lo tanto nos organiza de tal manera que vamos a ir a un colegio, un liceo, de acuerdo a nuestra propiedad, a nuestros bienes, a los bienes de nuestros padres, vamos a vivir en un determinado lugar diferente según la cantidad de bienes, vamos a tener un acceso a la salud diferente según la cantidad de bienes, según la propiedad. Todo lo que, no sé todo, pero una gran parte de las variables comunitarias
típicas de una sociedad están entregadas a la propiedad. Y por lo tanto, segregan. Y es una comprensión de la propiedad, que es una comprensión que se aleja bastante de la que podría ser la comprensión internacional, que la vamos a ver en la lámina siguiente, porque es una idea de que la propiedad le otorga a los propietarios, o sea, que el derecho de propiedad está pensado principalmente para proteger a los propietarios, y entonces les otorga a los y las propietarias un ámbito de autonomía que no puede ser invadido por el Estado, que no puede ser invadido por la democracia. Y que entonces la mayoría de las decisiones terminan estando en manos de privados, terminan estando en manos de los propietarios. Y esto, claro, cuando uno no lo tiene que pensar desde el punto de vista del propietario de un auto, de un lápiz, de un computador o de una casa en una ciudad, sino que lo tiene que pensar desde el punto de vista de la gran propiedad, ¿no? O sea, de la propiedad sobre industrias, de la propiedad sobre formas de ejercitar ciertas actividades, porque además la expansión del derecho de propiedad en el derecho chileno ha significado que incluso se proteja como propiedad una manera de hacer algo, no solamente el algo, sino que la manera de hacerse algo. Entonces, quien tiene una empresa de una industria termoeléctrica, no solo pretende que su edificio, su motor, su carbón y su, no sé, Ford F-150 estén preocupadas, estén cubiertas por la propiedad, sino que además pretende que la manera en que le permiten quemar ese carbón y contaminar también está protegida por la propiedad. Y entonces no puede la organización social, el Estado, no puede regular la manera en que yo quemo carbón, porque bueno, yo empecé a quemar carbón antes de que ustedes se preocuparan de que quemar carbón podía ser algo importante. Así que soy dueño de esta condición de actuación, soy dueño de esta manera de quemar, y voy a seguir quemando así porque soy dueño de esto y ustedes no se pueden meter. Eso es básicamente como el discurso, ¿no? de la extensión de la propiedad. Ahora, eso no tiene mucho que ver con la manera en que se ha reconocido la propiedad en los tratados de derechos humanos, porque también la propiedad es un derecho humano. Lo que se ha reconocido en los tratados de derechos humanos, como dice ahí, es que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Y que la ley puede subordinar el uso y el goce de esos bienes al interés social. O sea, perfecto, obviamente la propiedad es un derecho y debe ser respetado, pero esa propiedad tiene que ejercitarse de los modos en que es conveniente para la organización social. Y aquí podemos irnos más para atrás todavía y preguntarnos por qué existe la propiedad. O sea, ¿cuál es el punto de que existe la propiedad? Y la propiedad existe porque creemos que los y las propietarias van a ejercitar una administración sobre ciertos bienes que no solo va a ser conveniente para ellos y ellas, también van a ser conveniente para cada uno, pero también es conveniente para la sociedad completa. Entonces, se entrega la propiedad, se reconoce la propiedad privada y se dice, ok, usted es dueño de su casa, de su campo, de lo que sea, úselo para vivir, úselo para sembrar, y todo bien con eso, pero eso no puede significar que se sustraiga esos espacios de las posibilidades de regulación pública. Isabel. Hola, disculpa, es que no entendí muy bien el ejemplo que diste del carbón, que no se limita solo la propiedad de por sí, sino que también la forma. Explico bueno. Cuando una persona instala una central termoeléctrica, supongamos que una persona instala una central termoeléctrica, la persona probablemente sea dueña de un terreno donde va a construir la central, sea dueña de un edificio, la central, sea dueña de los motores que están dentro de la central, y sea dueña del carbón que va a quemar en su motor
para producir energía. ¿Ok? Todos esos objetos de los cuales esa persona es dueña están cubiertos por el derecho de propiedad y uno diría que hay poca discusión posible sobre eso, ¿no? Sobre que esos bienes son de esa persona. Sin embargo, donde las cosas salen de la esfera individual y entran a la esfera social es en el minuto en que la persona decide usar todos esos bienes de una manera determinada. Decide quemar ese carbón, echar ese carbón al motor, prenderlo, hacerlo funcionar y que salga el humo por una chimenea y la energía se vaya por una red eléctrica hacia el sistema, ¿no? Entonces, podemos estar en el caso de que sea una persona que empezó a hacer esto en el año 1950, empezó a quemar carbón, vender la energía. En el año 1950 nos interesaba mucho el medio ambiente. Yo no estaba, pero parece que no les interesaba tanto el medio ambiente, no había tantos problemas. Y entonces no había una regulación específica respecto de eso. Pero en el año 80 y tanto, en el año 94, sí nos importaba y hay una regulación específica. Y esa persona que está quemando carbón desde el año 50, cuando llega el año 94 y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Para quemar carbón usted tiene que cumplir con esta serie de requisitos, esa persona responde, yo no voy a cumplir con ningún requisito, porque yo soy dueño de mi actividad. No solo soy dueño de mi terreno, mi edificio, mi carbón, mi motor. Yo soy dueño de mi actividad y de la manera que llevo a cabo esta actividad. Tengo un derecho adquirido a seguir haciendo mi actividad como la he venido haciendo hace 50 años. Tengo propiedad sobre ese derecho y como tengo propiedad, usted no puede regular la manera en que voy a seguir ejercitando mi actividad. Esa discusión es una discusión tremendamente común en el derecho. Y donde, a propósito de la redacción y la interpretación de la Constitución del 80, ha tendido a ganar, no es que siempre gane, pero ha tendido a ganar la idea de que efectivamente esa persona es dueña de la manera en que lleva a cabo la actividad. Y entonces no se le puede imponer que modifique la manera que lleva a cabo la actividad, a pesar de que esa manera, claro, en el año 50 no lo sabíamos, que era provocadora del cambio climático, por ejemplo, pero hoy día sabemos que es provocadora del cambio climático, sabemos que es provocadora también de las enfermedades de las personas que habitan alrededor de su central. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. Aló, aló, ¿Aló? aló, aló. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí. Mira, es que yo solamente quería hacer un alcance de que, bueno, esto tiene que estar relacionado con el modelo económico que llevamos actualmente, ¿no es cierto? Esta como visión de que la propiedad lo es todo y lo más importante. Y bueno, solamente quisiera decir que en el ámbito del derecho privado se reconocen como restricciones a la autonomía de la voluntad, que sea lo que el hombre puede hacer en definitiva como particular, se reconoce a la ley, a las costumbres, al orden público, al interés público. Entonces creo que más que no existir esta limitante, nos hemos olvidado de ella. No sé si podrías ahondar un poco en ese tema. Sí, gracias, persona con iniciales que no sé cuál es tu nombre. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gracias, Gloria. Claro, como dice Gloria, efectivamente, tanto en el derecho privado, en el derecho civil, como en el derecho constitucional nuestro, existen formas para limitar el derecho de propiedad. El problema ha estado, podríamos decir, en el olvido. Yo más que en el olvido lo veo en la interpretación, o sea, en la manera en que se ha venido interpretando la fuerza del derecho de propiedad por sobre otros derechos desde el año 80 en adelante. En una construcción
que tiene que ver con el modelo económico, efectivamente, tiene que ver con una visión del mundo, con una visión social, que precisamente tiene esta lógica de que son los propietarios y su manera de hacer las cosas y su fuerza, digamos, su empuje, los que van a llevar al país a mejores lugares. Y que debe entregárseles entonces todas las herramientas posibles para aquello, en desmedro de otras posibilidades. Que es una visión propiamente neoliberal, finalmente. O sea, por eso bueno, es una de las razones por las cuales se califica el sistema chileno como neoliberal, porque no tiene sistemas liberales comunes, como hay muchos en el mundo, por supuesto, protegen la iniciativa privada y protegen la propiedad, pero no al nivel, no con la fuerza que lo ha hecho la Constitución de la Chile. Bueno, esta limitación, entonces, aquí ya les mostré lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho de propiedad, pero esta necesidad de limitación de tanto la libertad de empresa como la propiedad privada, a propósito de la protección ambiental, es una que no ha tenido la especificidad que otras sí han tenido. O sea, cuando vimos los artículos anteriores, cómo está redactado, lo que dijo Gloria también, en general se ha reconocido al interés común, al interés público como una base fundante de los límites a la propiedad y a la libertad económica, y lo ambiental ha quedado subsumido ha quedado dentro del interés común, ¿no? Pero no como una cuestión específica. En el caso de la libertad de empresa, lo que se viene planteando junto con la Constitución ecológica es que la libertad de empresa debe poder estar limitada por la necesidad de proteger al medio ambiente. Y que, contrario a lo que pasa hoy en día, la libertad de empresa no puede constituirse como una barrera para la legislación ambiental. O sea, no debiera autorizarse, la redacción debiera llevar a la conclusión de que es la legislación ambiental la que le puede poner límites a la libertad de empresa y no la libertad de empresa la que le puede poner límites a la legislación ambiental. Y eso es lo que hoy en día ha sucedido, ¿no? Que cuando se quiere avanzar en protección ambiental, existe como contradicción a la legislación ambiental la libertad de empresa, unida a la misma lógica que les dije antes, de la propiedad sobre la manera de hacer algo. Y entonces mi libertad de empresa me permite hacer algo de esta determinada manera, y la legislación ambiental no debiera poder limitarme en estas formas. Y eso precisamente es lo contrario a lo que creemos que debería ser. Si es que ponemos primero a la protección ambiental por sobre otros valores, entre ellos la eficiencia en la producción, entonces debería ser la protección ambiental un posible limitador de la libertad de empresa. Y en segundo lugar, respecto de la propiedad, lo que hemos venido planteando es que la propiedad debería contemplar como uno de sus contenidos esenciales lo que se llama función ecológica. Si se fijaron en las redacciones anteriores, se decía que la propiedad tiene una función social, y que es por la función social que la propiedad puede ser limitada. Efectivamente existe esa función social y tiene un reconocimiento, que me imagino en la nueva Constitución va a ser más amplio que en la Constitución previa, en la Constitución actual. Pero en el caso de la función ecológica no ha tenido todavía un reconocimiento. Y la función ecológica de la propiedad es un atributo propio de la propiedad. O sea, no requiere que una ley la reconozca, sino que es el hecho de que uno sea dueño de un bien natural, no necesariamente bien común natural, de un bien natural, entonces ya también tiene una función ecológica con su bien natural, y eso autoriza, o debería autorizar a la ley, al Estado, a través de la administración y a los jueces, para limitar las posibilidades de uso de esa propiedad.
Voy a ponerles un ejemplo para hacerlo más sencillo. Si yo soy dueño de un terreno baldío, perfectamente podría querer sembrar en ese terreno baldío y, por supuesto, no hay ningún problema con que siembre en ese terreno baldío. Pero puede ser que en ese terreno haya un humedal. Ese humedal está en mi terreno, por lo tanto podría decir que es mío, pero ese humedal no solamente es un poco de agua sobre un poco de suelo en mi terreno, sino que es un ecosistema que tiene conexiones con una serie de otros elementos naturales. Entonces, ese humedal le da albergue a biodiversidad. Protege de inundaciones a los campos que están más abajo. Protege de sequía a el territorio completo, o regula de alguna manera la sequía al territorio completo. Y además alberga gases de efecto invernadero. Todas esas cosas, que son funciones ecosistémicas del humedal, no son de propiedad del dueño del humedal. Son funciones ecológicas de esa propiedad. Y como son funciones ecológicas de esa propiedad, entonces autorizan a una regulación mucho más extensiva, mucho más intrusiva por parte del Estado. Constituyendo, por lo tanto, una limitación intrínseca a las posibilidades de uso que yo tengo de mi propiedad. No deja de ser mi propiedad, pero limita las propiedades, las posibilidades de uso. Esto no es algo que no exista hoy en día de ninguna forma. Igual existe. No está reconocido como función ecológica, no está reconocido con la fuerza que creemos que debiera tener la Constitución, pero hoy día, para quien es dueño de un bosque, si quiere talar ese bosque, tiene que llevar a cabo una serie de procedimientos para poder talar ese bosque. Precisamente porque existe una ley de bosque nativo, y la ley de bosque nativo estableció esos procedimientos sin decir expresamente el bosque no es solo suyo, pero de alguna manera también diciéndolo. El bosque, el humedal y una serie de ecosistemas no son solamente de la persona que es dueña de ese terreno, sino que también tienen una conexión para con los demás y con la sociedad toda también. Jimena. Perdón. Es que estaba pensando, no en relación a la contaminación, sino que tengo entendido que en los países nórdicos, y especialmente en Finlandia, existe una costumbre cultural, de que ellos tienen como un derecho de paso. No hay, todas las personas pueden transitar libremente por los campos sin que se encuentren con las limitaciones como tenemos en Chile, que es muy difícil porque está todo alambrado, está todo con alambre de púa. Entonces, si uno quiere salir a caminar, sobre todo en la área metropolitana, casi no puedes ir a ningún sitio. Incluso no puedes acceder a los cerros, no puedes caminar a través de los ríos. Entonces, todos estamos perjudicados en ese hecho de propiedad privada, ¿ya? Tenemos, en realidad, teóricamente, si uno lo piensa bien, en la práctica casi no podemos transitar. Tenemos que solamente llegar a un parque nacional para poder caminar. Si no, no tenemos acceso. Está todo cerrado y no se puede, ¿no? Es que es como un ideal, tener un país así en que tú, como esos, se respete y todos tienen derecho a poder cruzar por donde se quiera cruzar. No sé el caso específico de Finlandia, pero me parece muy razonable que así sea, porque estaría vinculado. En el derecho medieval europeo habían muchos espacios reconocidos como bienes comunes. Esto vuelvo a la anterior, pero y parte de ese reconocimiento de bienes comunes tenía que ver con el derecho de paso y también con el derecho, por ejemplo, de recolección de leña, recolección de hongos, recolección de flores, de hierbas. Que generalmente se reconoció como un derecho para todas las personas en los bosques comunales, en los bosques reales, en el caso de Inglaterra, y a veces en los bosques privados también con algunas condiciones.
no sería para nada fuera de la lógica del derecho que no sería para nada fuera de la lógica del derecho que se permitiera algo como eso respecto de los bosques o respecto de los campos. Pero no sé, el caso de Finlandia no lo sé. Lo voy a mirar igual porque es interesante. Ya. Vamos a la última parte. Estamos pasados de hora, lo siento, pero así es la vida. Vamos a tratar de apurar. Vamos a la última parte, que tiene que ver con incorporaciones de nuevos derechos al catálogo actual. Primero que nada, el derecho a la seguridad alimentaria. Este es un derecho que está reconocido en varias constituciones y que habla sobre el derecho a una alimentación adecuada y accesible y a la seguridad alimentaria y por lo tanto a la posibilidad de abastecernos continuamente de alimentos. Esto es un tema que ha sido olvidado un poco en Chile a propósito de quizás, no sé, la abundancia, podríamos decir, no sé si será eso, pero es un tema que es muy central en muchas constituciones en el mundo, porque una parte importante de las cosas que tiene que preocuparse un Estado, o que hemos entendido que los Estados deben preocuparse, es precisamente de generar soberanía alimentaria y que entonces los países sean capaces de alimentarse a sí mismos. Nosotros somos principalmente exportadores, entonces tenemos, por así decirlo, sobre producción. Bueno, ahí viene todo el tema de los precios, pero en fin. Ahí está la accesibilidad también. Esto está definido en el Protocolo de San Salvador, que como les decía, no lo hemos ratificado en Chile, que dice que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, con el objetivo de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, promover una mayor cooperación internacional en apoyo a las políticas nacionales sobre la materia. Me salté una línea ahí probablemente al copiar y pegar, que falta como el sujeto, pero es el Estado el que debe hacer esto, ¿no? Ya, este derecho a la seguridad alimentaria probablemente podamos definirlo con las formas que aquí se establecen, pero va a conllevar algunas consecuencias legales relacionadas con cuestiones como el acceso a las semillas, que se los nombré antes como uno de los problemas, y eventualmente también el acceso al suelo. Y ahí hay entre los muchos elefantes en la pieza que tenemos en Chile, uno de ellos es la organización territorial en el mundo rural, y eventualmente la necesidad de hacer algún tipo de nueva reforma agraria o algo por el estilo, que permita también a las personas acceder al suelo necesario para alimentarse. Eso va a ser seguramente parte también de la discusión. Los derechos de acceso, esto seguramente lo han escuchado, los derechos de acceso a propósito de Escazú, que el acuerdo de Escazú desarrolla estos derechos, que son el acceso a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia en materia ambiental. Si bien estos derechos están, por una parte, incluidos en el derecho al medio ambiente sano, y por otra parte, son derechos generales, y por lo tanto podrían entenderse, o podrían incorporarse de manera general, creemos que de todas maneras hay que incorporarlos de forma específica en materia ambiental y de forma expresa como bajada del derecho al medio ambiente sano. Esto tiene que ver con la visión del derecho ambiental internacional y nuestra también, de que la mejor manera, así dice el principio 10 de la Declaración de Río, la mejor manera de tomar decisiones en materia ambiental es con la incorporación de todas las personas interesadas que pueden ser afectadas por esas decisiones, lo que le da mucha mayor legitimidad a la toma de decisiones en materia ambiental. Aquí está la Declaración de Río precisamente. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales con participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y la actividad que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos para el resarcimiento de daño y los recursos pertinentes. Esa es la bajada que hace la declaración de Río. Probablemente en esta misma línea deberían estar reconocidos en una nueva constitución, sin perjuicio de la necesidad que tenemos de firmar y ratificar Escazú. Esperemos que en el próximo gobierno sea de quien sea. Voy a solo mostrar esto rápido y voy a volver a derechos de la naturaleza porque eso nos va a tomar más tiempo. El otro derecho que hemos pensado que debiera incorporarse es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad particularmente se refiere a esto, al derecho que tenemos todas las personas a crear, a transformar, a habitar y a desarrollarnos en las ciudades y que sean ciudades que respondan a las necesidades humanas. Esto tiene algún trabajo en los acuerdos de Hábitat ONU, y dice en relación con cómo las ciudades se construyen con una mirada comunitaria y cómo se construyen con una mirada que permita que los derechos fundamentales se vivan en las ciudades, se garanticen en las ciudades. Y entonces, por ejemplo, que tengamos acceso a servicios en cualquier punto de la ciudad, que tengamos acceso a espacios públicos en cualquier punto de la ciudad, que tengamos acceso al transporte, a la salud, a la educación, que la distribución de esos servicios públicos en la ciudad, en las ciudades, sean una distribución equitativa, que permita a las personas entonces desarrollarse de la mejor manera posible, pero que también permita apropiarse del espacio. Y esta variable a mí es la que más me gusta del derecho a la ciudad. La idea de que los espacios en la ciudad deben ser espacios producidos por y para las personas que habitamos las ciudades, en lugar de para los autos, ¿no? Y en lugar de producidos por las inmobiliarias para los autos, producidos por y para las personas que vivimos en las ciudades y que entonces tenemos como nuestro medio ambiente precisamente las ciudades donde debiéramos poder disfrutar de nuestros derechos fundamentales. Ya, y los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza quedan fuera de la lógica de los derechos humanos, eso ya lo dijimos. Los derechos de la naturaleza implican un reconocimiento del valor intrínseco, del valor inherente que tiene la naturaleza. Y por lo tanto, implican un reconocimiento del derecho que tiene la naturaleza a existir, a conservarse, a desarrollarse, y la forma en que eso debe ser respetado por las personas y por el Estado. Los derechos de la naturaleza tienen tienen una conceptualización que a veces puede sonar compleja o puede sonar incluso contradictoria cuando decimos la naturaleza tiene derechos a X, Y y Z, porque la naturaleza no es propiamente un sujeto en todas las culturas, en algunas culturas sí es un sujeto, pero sin embargo, si tratamos de darle una mirada a la manera en que se han puesto los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, que es la única constitución que los tiene, pero también en las leyes, fallos y tratados en los cuales se han reconocido derechos de la naturaleza, nos vamos a encontrar en general con que ese reconocimiento es un reconocimiento que tiene que ver con un deber de las personas y del Estado. O sea, lo que estamos haciendo es decir, todos nosotros que estamos vinculados a través del derecho, tenemos el deber de respetar los ciclos, los procesos, las estructuras, las funciones de la naturaleza. Y tenemos este deber no solamente porque es bueno para nosotros, y ahí es donde se rompe el paradigma antropocéntrico, que es lo más bonito de esto, ¿no? No solamente porque es bueno para nosotros, eso ya lo dijimos en el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora lo estamos diciendo que también hay que respetar estos ciclos y estas estructuras porque creemos que hay un valor en ello.
que va más allá de nosotros, que incluso va más allá de del respeto, de la protección, de la consideración de las generaciones futuras. Lo hacemos por la propia naturaleza, porque creemos que hay un valor en esa vida, y hay un valor en esa manera en que la vida se organiza. Y esto lo podemos creer por distintas razones. Lo podemos creer porque vemos en la naturaleza a un sujeto de derechos, porque vemos en la naturaleza a la Pachamama, a la Madre Tierra. Lo podemos creer porque vemos en la naturaleza a un sujeto moral, y entonces creemos que ese sujeto moral es digno de respeto. Lo podemos creer porque vemos en la naturaleza la creación divina, y entonces creemos que la creación divina debe ser respetada. Lo podemos ver porque creemos que la naturaleza tiene un valor de existencia, y que económicamente hablando, y que ese valor de existencia debe ser respetado. Y muchas otras formas más probablemente. Yo aquí les nombro 4 que se me ocurren ahora. No se me ocurren ahora, siempre digo las mismas 4. Pero podrían ser más probablemente. Lo importante al final del día es que al reconocer derechos de la naturaleza, estamos reconociendo que hay un valor respetable, digno de respeto, más allá de nuestra vida como humanos. Y eso cambia bastante las lógicas paradigmáticas del derecho, pero también la manera en que nos hemos ido relacionando con la naturaleza, pues ya deja de ser un objeto de explotación simplemente, y pasa a ser un sujeto, y más que un sujeto, ¿no? Un espacio vital en el cual nosotros también estamos incorporados. Todo ese reconocimiento significa después que el desarrollo normativo que se haga, todo ese reconocimiento, aquí está como lo dice la Constitución ecuatoriana, todo ese reconocimiento significa después que el desarrollo normativo que se haga tiene que tomar en cuenta esto. La Constitución ecuatoriana lo dice así, dice: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, o sea, reconoce primero la naturaleza Pachamama, ahí le da la categoría de sujeto al reconocerlo como Pachamama, pero donde se reproduce y realiza la vida, que es esta conceptualización amplia, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Creo que no viene acá, pero el artículo siguiente de este dice que también la naturaleza tiene, sí, no lo puse, tiene un derecho también a la restauración, y entonces cuando es dañada la naturaleza debiera ser restaurada de manera de restaurar sus ciclos, sus estructuras, funciones y procesos. El derecho a la ciudad ya lo vimos. Está el fin. Y una orca muy hermosa nadando al mar. Listo, terminamos. Preguntas, comentarios. Entonces el TTP-11 nos vulnera completamente todos los derechos. El TPP-11 es una pésima idea. Yo, así como directamente vulnerarnos los derechos, diría que más bien nos perjudica las posibilidades de efectivamente disfrutar nuestros derechos. Eso sí lo creo. Patricio, ¿qué le decir? Respecto de respecto de la seguridad alimentaria, yo incluiría la inocuidad alimentaria, que tiene que ver con qué vamos a hacer con los agrotóxicos, insecticidas, plaguicidas, todo eso. Yo trabajo en apicultura y nosotros sufrimos el tema de las fumigaciones, y principalmente la fumigación por los neonicotinoides, que es el mayor daño que está teniendo la apicultura, puesto que es un veneno muy camuflado, muy, ¿cómo decirlo?, difícil de detectar, ¿ya? Entonces, yo creo que también habría que
ver eso en la seguridad alimentaria, y tiene que ver, por ejemplo, en que una manzana sufre 14, 15 aplicaciones de insecticidas antes de que uno se la pueda comer. Entonces, sí o sí hay que entrar a pelarla, porque la cáscara está llena de insecticidas. ¿Ya? Entonces, esas cosas así, detalles tan finos, pero que también tendrían que ser tratados. Eso quería. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Gloria. Sí, yo quisiera saber si acaso la Constitución ecuatoriana, o sea, más bien el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tiene más desarrollado todo este concepto de derecho de la naturaleza en otra normativa, o sea, aparte de la Constitución. Porque igual es como, suena bonito, como leí por aquí en el chat, pero igual es como muy amplio, ¿sí? Hablar de derecho de la naturaleza y de cuál es su contenido. O sea, si hay normativa que como que lo delimite en otro ordenamiento, ya sea en el ecuatoriano o cualquier otro en que haya sido abordado. Gracias, Gloria. Mira, hay en el ordenamiento ecuatoriano, sí, no recuerdo un ejemplo específico ahora, pero hay normativas locales que lo han desarrollado mayormente. Hay un problema importante de tomar en cuenta en Ecuador, que es que cuando se dictó esta constitución, el presidente en esa época, que era Rafael Correa, no estaba de acuerdo con los derechos de la naturaleza. Y la constitución ecuatoriana, uno de los problemas que tuvo es que le dio mucho poder al presidente. Y entonces la aplicación de los derechos se vio postergada mucho. No hubo un desarrollo legislativo en ese momento, y después se ha venido dando algún desarrollo legislativo, pero principalmente a nivel local. En otros sistemas, les decía, la Constitución ecuatoriana es la única que lo tiene la Constitución, pero se ha reconocido de otras formas en otras partes. Por ejemplo, en un par de casos en Colombia, en el caso del río Atrato y en el caso de la selva amazónica, se reconoció también derechos de la naturaleza en esos dos ecosistemas, y ahí lo que hizo la Corte fue establecer medidas específicas de gobernanza de esos espacios, que implicaban que ciertas comunidades que habitan en esos espacios tienen ciertas obligaciones de protección respecto de esos espacios, y quedan además prohibidas actividades extractivas, principalmente en esa selva y en ese río. Han habido otros arreglos en otros casos, que ahora recuerde, hay otro fallo que tiene que ver con un tratado entre los pueblos indígenas de Nueva Zelanda y la corona inglesa, que es el río, siempre olvido el nombre, este río Guayagú o algo así, donde se estableció también un sistema de gobernanza en que los pueblos indígenas pusieron a un representante y el gobierno a otro representante, y entre ellos dos deben decidir cuáles son las actividades que son posibles de realizar en ese río para efectos del respeto de esta personalidad jurídica que se le otorgó a este río. Y así han habido diferentes arreglos, pero los derechos de la naturaleza son una institución muy, a pesar de que no es nueva en términos de pensar la naturaleza como un sujeto, porque es algo que los pueblos originarios latinoamericanos tienen desde siempre, sí es muy nueva en términos del derecho positivo occidental. Entonces, yo no diría que todavía hay una manera única, o ni siquiera hegemónica, o como ejemplificadora de cómo se reconoce, sino que está en pleno comienzo del desarrollo, lo cual es interesante, pero más incierto. Bien, muchas gracias. Gracias, Gloria. No sé quién es. ¿J, tenías ordenadas las palabras? ¿O? Sí, hay 4 palabras pedidas y con eso cerramos. Ahora Huechenehuen, después María Isidora, después Ignacio y por último André. Por favor. No. No sé si me escuchan. Se escucha bien. Bueno, yo he estado prestando harta atención y me han parecido varios conceptos bastante interesantes. La reflexión hasta el momento muy bien. Pero
llegó un tema que me dejó descolocada, por decirlo así. Lo que pasa es que nosotros acá, Alto Biobío, tenemos varias comunidades que son comunidades mapuche, pehuenche, ¿ya? Y en ese entorno nosotros, bueno, tenemos la visión de desarrollo particular de los pueblos originarios, que corresponde, bueno, siempre se ha sido así, y toda la vida ha sido así, el respeto a la naturaleza, los derechos como de la Ñuque Mapu, de nuestros ríos, de toda la diversidad del Itro-Vilmonguén, ha sido como prioridad. Y el concepto de desarrollo, el modelo de ciudad, de urbe, de espacio de cemento, o el espacio de privatización y el modelo privado nunca ha sido como parte de nuestro modelo de desarrollo, ¿ya? Entonces, cuando se habla de derechos de personas, derechos de todo ser humano, derecho a propiedad privada, derecho a la ciudad, derecho a un medio ambiente, o a, digamos, a privatizar o administrar, o digamos, digamos, a decidir cuáles van a ser los futuros con respecto a lo que es el medio ambiente o la calidad de vida que pueden ser de todos, ahí me hace un poco de ruido, porque para nosotros como comunidades mapuche, el urbanismo, la ciudad no nos representa como un modelo de vida, ¿ya? Entonces son conceptos que a nosotros por lo menos no nos parecen que sea como el modelo de buen vivir o de Kumemonien que nosotros tratamos de proponer, ¿ya? Y también me hace ruido en el sentido de que no veo en alguna parte los bienes colectivos. Dentro de nuestra cultura, nosotros tenemos el río como una propiedad colectiva, la Mapu como una propiedad colectiva, el entorno de un bosque como una propiedad colectiva. Nosotros no tenemos como que sea una persona o una sola organización o una sola entidad o un solo mapuche el dueño de esa tierra, de esa agua, de ese bosque, de esos animales. Todo el Itro-Vilmonguén es, al contrario, nosotros somos seres humanos parte, y una parte bien precaria de, digamos, del entorno de la vida. Entonces igual me hace mucho, me cuestiona un poco hacia dónde estamos encaminando, porque veo, en realidad visualizo que todavía seguimos dentro del mismo modelo, donde, aunque hay ciertos cambios con respecto al antropocentrismo, todavía estamos dentro del mismo modelo antropocéntrico, dentro del mismo de menos administración privada, dentro del mismo modelo de privatización, quizá no tan capitalista, pero sí de alguna manera sigue siendo el mismo camino, o sea, el cambio va a ser un poquito cosmético, y yo digo, en realidad las desigualdades económicas, digamos, de las personas que luchamos por el medio ambiente con las grandes empresas, va a ser, en el fondo, va a ser difícil que lo sustentemos si no tenemos una constitución que garantice en realidad digamos, cierta prioridad con respecto a lo que es la Ñuque Mapu. Estamos en una crisis climática increíble, entonces si no hacemos unas medidas que sean como más orientadas a defender la Ñuque Mapu, no sé cómo vamos a hacerlo más adelante en realidad. No sé si vamos a tener más ríos contaminados, más acciones de reparación con respecto a 5 años más, 10 años más, todavía no comprendo esa parte. No sé si, bueno, interpela un poco, pero nosotros estamos con esa preocupación en realidad, cómo se encamina esto, y todavía no le veo ahí el tema, pero esa es mi pregunta, ¿cómo ven eso? No más. Gracias, Weche, Nehuen. Quizás te quiero hacer una contrapregunta porque no, hay una parte que no tengo tan clara. ¿Alcanzaste a escuchar la parte del acceso a los bienes comunes? Sí, alcancé a escuchar el tema de los bienes comunes, pero no me quedó claro cuál era la administración, si era del Estado, de los privados, de alguna organización en particular, de alguna instancia como el medio ambiente, no sé, o algún cuerpo institucional que va a quedar a cargo, porque en realidad nosotros no tenemos esa visión. Digamos, no existe la propiedad privada de un elemento de la naturaleza, no existe el poder coercitivo. Entonces nosotros estamos con otro paradigma con respecto a la relación ser humano entorno natural. Es otra digamos, la postura, no hay propiedad
Gracias. Bueno, comparto prácticamente todo lo que dijiste. No podría no hacerlo, además. Pero creo que la primera parte de la respuesta tiene que ver con eso, ¿no? Con la administración de los bienes comunes. En el caso de los bienes comunes, la administración, como decíamos, debiera ser comunitaria. Puede que tenga algún componente estatal, y eso va a depender del desarrollo legislativo posterior, pero debería ser comunitaria. O sea, todos los bienes que tú mencionaste, que del pueblo mapuche son comunitarios, deberían reconocerse como tales, y que ese es uno de los problemas actuales, al menos en los territorios que no son propiamente reconocidos como tierras indígenas en este minuto por la ley actual. Ahora bien, hay una segunda derivada de esta cuestión que no tiene que ver tanto con medio ambiente, pero a la vez tiene mucho que ver, que es que espero, me imagino que acá la mayoría esperaremos, que en la próxima constitución haya un reconocimiento a un nivel de autonomía de los pueblos originarios que sea mucho mayor que el que actualmente existe, y sobre todo que sea una autonomía que esté vinculada con sus territorios. Y entonces, en los territorios mapuche, en este caso, debería efectivamente no existir una intervención estatal de ningún modo para cuestiones como la administración de los bienes comunitarios, sino que debieran ser decisiones absolutamente de los pueblos mismos, que tienen además las estructuras suficientes para hacerlo. Y aquí hay una variable que a mí me parece importante mirar, que es que cuando hablábamos de la administración de los bienes comunes, y yo les dije que yo creo que debería haber un componente estatal en esa administración para asegurar la sustentabilidad, porque puede haber un incentivo al uso rápido de esos bienes. Eso no se produciría en el caso de los bienes comunitarios de los pueblos originarios, precisamente porque las estructuras de gobernanza de esos bienes comunitarios son estructuras centenarias, por lo menos, y que están muy afincadas y tienen ya cubiertas todas esas variables. O sea, aquí sí que no hay que inventar la rueda para nada, y permanentemente se ha intentado inventar la rueda. Los pueblos originarios saben administrar sus territorios mucho mejor que cualquier invento que podamos hacer para esa administración. El problema es que al poder constituido nunca le ha gustado que exista este nivel de autonomía. Lo ven con mucho recelo. Y ahí es donde va a estar la discusión, ¿no? ¿Cuánta autonomía se le puede dar a los pueblos originarios, como si además hubiera que dárselo, ¿no? Pero bueno, más bien hay que reconocerles que son pueblos autónomos. Pero esa va a ser parte de la discusión. Y el último punto que te quería decir es sobre el buen vivir, precisamente. El buen vivir no lo tratamos hoy día porque es parte de lo que deberían ser principios de una nueva constitución. Entonces va a estar en la próxima clase con la Gabriela Burdiles, pero dentro de la lógica de la constitución ecológica, uno de los principios precisamente es el buen vivir, entendiendo toda esta, o no sé si entendiendo, pero intentando entender al menos toda esta conceptualización de inclusión de los humanos dentro de la naturaleza y la necesidad de equilibrio entre o de armonía entre la vida humana y las vidas de los demás seres que nos acompañan en este viaje estelar. Eso. ¿Quién le toca? María Isidora, luego Ignacio y luego Andrés, por favor. Hola, buenas tardes. Y ahí cerramos, ¿cierto? Y ya empezar el partido de Chile. Ya. Hola, María buenas Isidora. noches. Muchas gracias por todo. Quería preguntar me quedo de la clase anterior. ¿Bajo qué figura jurídica las regiones podrían tener su propia normativa ambiental teniendo en cuenta su propio territorio? Gracias, María Isidora. Se va a tratar en la última clase, cuando con la Gabriela van a ver instituciones y ordenamiento territorial. Pero lo ideal, creo yo, sería que exista una ley ambiental general, nacional, que tenga ciertos lineamientos, pero que le entregue la decisión sobre los bienes naturales y también decisiones sobre modelos de desarrollo a las regiones. Esa sería la figura. Ahora, es una figura que desde lo constitucional va a tener 3 líneas, 4 líneas, y después va a tener que ser reforzada legalmente. Entiendo. Entonces a través de una ley, no la Constitución. Así es.
Perfecto, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ignacio, Luco. Sí, hola. Yo tenía una pregunta que es como, no sé si muy específica, pero con el concepto de derechos de la naturaleza me empieza a surgir una duda si es que como la mera inclusión de la naturaleza como un sujeto de derechos ya en la Constitución, o como en la nueva Constitución, ya como pensando futuro y ojalá, sería como una solución como solamente necesario como esa inclusión para que pudiera aplicarse como perfectamente una protección como ya mayor al medio ambiente y a la naturaleza como tal. Y no como si es que también hicieran falta como otras reestructuraciones de otras instituciones, que es como en parte como mi pregunta específica, que se me viene como idea a la cabeza, el juicio de proporcionalidad y cómo como podría ser una limitante al efectivo cumplimiento como derechos de naturaleza, porque el juicio de proporcionalidad como está pensado hoy en día, encuentro que tiene como muchas fallas, entre comillas, como de un paradigma como muy antropocéntrico, como la idoneidad o la necesidad. Es como algo así la pregunta. Bueno, no, súper buena, súper buena. A ver, de lo primero yo creo que podría ser aplicado directamente los derechos de la naturaleza, podrían ser aplicados directamente sin que haya mayor extensión legislativa posterior. Ahora, mientras no haya leyes que lo detallen, va a ser aplicado siempre de una manera más débil. Pero serviría perfectamente de argumento, por ejemplo, para evitar ciertos daños ambientales masivos que pueden ser provocados por proyectos que quieren presentarse al sistema de evaluación ambiental, por poner un ejemplo. Uno podría perfectamente decir, oye, aquí este proyecto va a eliminar este ecosistema y por lo tanto o va a interrumpir gravemente este ciclo y entonces se está atentando contra los derechos de la naturaleza, por lo tanto no lo permitan, qué sé yo. O sea, da un argumento fuerte para la discusión jurídica posterior. Respecto a la segunda pregunta sobre la aplicación del juicio de proporcionalidad, oye, es súper buena la pregunta, en verdad, pero es como para escribir un paper. No sé, no sabría responderte así rápidamente. Estoy de acuerdo contigo, hay ciertos elementos del juicio de proporcionalidad que son antropocéntricos, y cómo jugarían con los derechos de la naturaleza, me imagino que adaptando esos elementos del juicio de proporcionalidad a la naturaleza como sujeto de derecho. O sea, ahí sí la consideración de la naturaleza como sujeto de derecho podría pesar. En la necesidad, por ejemplo, bueno, las necesidades de la naturaleza tendrían que estar puestas sobre la mesa. Demanda, eso sí, un esfuerzo epistémico gigante para los jueces, que van a tener que entender que la naturaleza es importante para partir. Y después entender cómo funciona, y ahí va a ser difícil, pero creo que podría hacerse así. Ahora, me encantaría ver cómo lo han hecho la Corte Constitucional ecuatoriana, quizás lo ha hecho ya. Y ahí está tu trabajo para el próximo curso de ambiental que tome. Gracias. Gracias, Ignacio. André. Hola. Hola. ¿Me escucho bien? Que mi micrófono está medio mal. Ya, no, yo quería saber con respecto de los derechos de los animales no humanos, si es que se podrían llegar a hablar de ellos a raíz del derecho a la naturaleza, como hablamos de este reconocimiento del valor intrínseco y del respeto, como si hablamos del derecho a la naturaleza, podemos a raíz de eso después llegar como a normas legales específicamente de el derecho a animales no humanos, o es un tema totalmente aparte, otro derecho totalmente aparte que se debería reconocer en la Constitución, o tú crees que solo basta con reconocer a los animales no humanos como seres sintientes? Quiero saber cómo ese tema, si es posible abarcarlo como a raíz del derecho a la naturaleza, o ya deberíamos como tomarlo por separado. Mira, como todo esto no tiene mucho desarrollo, los derechos de la naturaleza, no he visto una vinculación entre derechos de la naturaleza y derechos de los animales no humanos. Tengo la impresión de que por la manera en que se han reconocido los derechos de la naturaleza,
no podrían meterse dentro del mismo saco los derechos de los animales no humanos. Y que las opciones entonces son o reconocer los derechos de los animales no humanos y poner expresamente los animales no humanos tendrán derecho a la vida, al desarrollo, al florecimiento, o como queramos ponerlo, o reconocer la protección de los animales como seres sintientes, que es lo que en principio nosotros hemos planteado. No sé si Vicente está diciendo algo más inteligente que yo. Algunos ecuatorianos dicen que se podría considerar. Es lo mismo. Ya. Pero recomiendo reconocer de manera independiente. Ya, ok. Qué bueno. No. Gracias, Vicente, por el complemento y el apaño. Eso, nosotros lo hemos planteado como el reconocimiento de los animales como seres sintientes, particularmente porque por las incertidumbres respecto a cuáles serían las incertidumbres actuales nuestras propias sobre cuáles serían los derechos que se les deberían reconocer. Entonces, reconocerlos como seres sintientes para luego hacer la bajada de los derechos que se les debería reconocer, nos pareció hasta ahora la mejor manera. Pero también podría ser directamente reconocerlos en la Constitución. Eso. Gracias, Andrés. Ya. Muchas gracias a todos y a todas. Que gane Chile.